Hola, muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia en Cristo Jesús. Pues sean bienvenidos a una cápsula bíblica más de este su programa El Carpintero. Y pues bueno, hoy motivo muy especial, hoy la Pascua, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eh, después de haber vivido esta Semana Santa, estos 40 días también de la Cuaresma y la Semana Santa, y ahora con la gran fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bienvenidos, bienvenidos todos ustedes y pues vamos a iniciar un espacio más donde vamos a analizar la palabra de Dios en este día tan especial. Pero, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues contentos, muy felices de estar aquí compartiendo este espacio en este domingo de resurrección. Y pues bueno, iniciando, o mejor dicho, dándole continuidad al bloque de los libros sapienciales en el cual hemos estado trabajando desde las últimas 2 semanas y hasta el día de hoy. Pues es un domingo muy especial, es el domingo de resurrección, es la Pascua en la que celebramos a Jesucristo, que después de 3 días de haber muerto, pues resucita. Como dice nuestra fe, o mejor dicho, nuestra iglesia, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Pero claro que ha resucitado y pues eso nos llena de alegría, de gozo. Según se relata en el Nuevo Testamento, esta celebración pues es la más importante de nuestra Iglesia Católica, entonces no es un domingo más, de por sí todos los domingos pues son importantes porque es el día del Señor, pero según la liturgia pues este domingo de resurrección, esta Pascua de resurrección, pues es la más importante. Déjenme decirles que anteriormente se conmemoraba la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Pascua en el Antiguo Testamento, bueno, pues se recuerda esa liberación del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, después de haber estado en esclavitud en Egipto por muchos años, 400 años. Luego Dios les propicia un Salvador a través de Moisés. Y bueno, pues ellos son sacados de la esclavitud hacia la libertad atravesando el mar. Y bueno, pues esta es la Pascua que celebraban o que celebran todavía los judíos. Y nosotros, católicos, celebramos en este día de Pascua la resurrección de Jesús, como ya lo decíamos anteriormente, Jesús que es la piedra angular de la fe, de nuestra fe, que nos libera de la esclavitud, del pecado, y abre así el camino a la vida eterna. Una Pascua que está llena de simbolismos, de signos muy importantes, la que vivimos ayer por la tarde noche, llena de signos. Si ustedes pusieron atención en las lecturas, que seguramente así fue, pues hay muchos signos muy interesantes, muy importantes, y esta Pascua pues nos invita también a nosotros a ser parte de esos signos. Es decir, nosotros tenemos que ser signo, así como Cristo es signo de pues, victoria sobre la muerte, porque Él vence la muerte. Pues nosotros también debemos ser signos de luz, debemos reflejar a Cristo y ser testigos de Él, debemos ser
signos de luz, no de oscuridad. Debemos ser signos de vida y no de muerte. A eso nos invita esta Pascua de Resurrección y a muchas otras cosas más que si meditamos con calma cada una de las lecturas, pues ahí tenemos precisamente lo que todo esto significa. Déjenme decirles que esta Pascua, este día de Pascua importantísimo, bueno, pues también es conocido como así, día de Pascua, domingo de Pascua, domingo de Resurrección, domingo de Gloria o simplemente pues domingo santo. Son los nombres con los que a este día se le nombra, se le conoce también. Y pues les digo, es importantísimo este día para nosotros, para todos los católicos, es un día muy, muy especial. Y con la Pascua pues también se inicia un periodo más, un periodo litúrgico más conocido como precisamente el tiempo pascual. Este tiempo pascual, mis queridos amigos, hermanos, familia, que va a durar 50 días y que va a finalizar el domingo de Pentecostés. Desde hoy corren 50 días hasta el domingo de Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre los apóstoles. Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua, Dios da a los cristianos la esperanza por la resurrección y por una nueva forma de vida. Por eso decíamos hace un momento que debemos ser signos de vida y no de muerte, de luz y no de oscuridad. Entonces, esto también es importantísimo, lo que nos regala Dios con esta resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos a entender o para enseñarnos, mejor dicho, cómo también debemos pasar de la oscuridad en la que el pecado nos tiene a todos cuando pecamos y pasar a la luz, dejar morir ese hombre viejo, ese hombre pues con pecado y esforzarnos, luchar por a partir de ahora pues comenzar una vida nueva. Cristo muere en el sepulcro después de haber sufrido esa pasión muy dolorosa, pero resurge glorioso, lleno de vida, y precisamente a eso se nos invita, a nacer de nuevo, a dejar morir ese hombre viejo y ser una nueva creación, una nueva criatura. Esta Pascua pues es representada en el regreso de Cristo triunfante de entre los muertos. Así que pues lleno de simbolismo, lleno de sentido, esta Pascua de Resurrección. Y vuelvo a insistir, pues es una invitación para todos nosotros, para que vivamos intensamente este tiempo y que sepamos reconocer todos los signos, todo lo que se nos quiere enseñar, lo que nos quiere enseñar Dios a través de este acontecimiento tan importante, tan glorioso y que nos llena de mucha alegría. Bien, pues continuamos, como decíamos, también en este último bloque de libros del Antiguo Testamento, que son los libros llamados sapienciales. Ya nos acercamos cada vez más al final de lo que es todo el Antiguo Testamento. Por gracia de Dios hemos estado analizando todos los libros prácticamente ya del Antiguo Testamento y vamos enfilándonos ya al final y a comenzar poco tiempo después con el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una breve introducción, mis queridos hermanos, del libro que hoy nos ocupa, que es parte de este bloque de los libros sapienciales, y me refiero al libro de los Proverbios, un libro también muy, muy importante, un libro que tenemos que leerlo, analizarlo, estudiarlo y, como siempre lo decimos, pues más que estudiar, que es importante, pues es hacerlo vida en nuestras vidas. Este libro en su forma original en hebreo lleva como título Mashalin, que es un plural del término mashal, que significa comparación. Ese término se utiliza para indicarnos distintos tipos de comparaciones. Por ejemplo, proverbios, sentencias, parábolas, enigmas. A esto se refiere cuando habla de comparaciones.
Ya en lo que es la versión de la Vulgata Latina se le llamó a este libro el Proverbiorum Liber, del latín, de donde se deriva el nombre a nuestra lengua, al español, que actualmente tiene pues este significado importante, y también en otras lenguas modernas, y que ya traducido pues significa el libro de los proverbios. Así sencillamente el nombre original o que se le dio en la Vulgata Latina, en la versión de la Vulgata Latina, Proverbiorum Liber, a la traducción ya en español de libro de los proverbios. Tanto en Israel como en Egipto, Mesopotamia y Canaán se produjeron obras que contenían sentencias breves consistentes en una comparación expresada en forma de paralelismo. Entonces, es esto lo que vamos a encontrar en este libro, ese paralelismo, esa comparación. Y bueno, pues por lo general, hablando de la comparación, se hacía entre el orden que reina entre el universo y el comportamiento de los seres humanos. Es parte importante de lo que en este libro sapiencial vamos a encontrar, esa comparación del orden que rige el universo y la manera en cómo el ser humano nos desenvolvemos, crecemos, cómo actuamos. El orden de la creación es el modelo al que debe adecuarse la persona para ser sabia y llevar una vida feliz. Es decir, que la creación siendo pues obra de Dios, es perfecta. Hablando de creación, bueno, pues estamos en medio de un gran jardín, un jardín muy hermoso, lleno de plantas, de pájaros, en fin, es un lugar muy bonito aquí. Y bueno, en todo esto pues hay un orden, hay una armonía muy importante, y en este libro de los proverbios pues se habla de todo lo que es esta creación de Dios y cómo pues la persona debe adecuarse y tomar, digamos, como ejemplo el orden existente ya establecido en la naturaleza, para de esta manera adecuarla a la manera de ser o a la forma de actuar del ser humano, y así podamos actuar de una forma sabia y llevar una vida feliz. En todas estas enseñanzas, la preocupación religiosa no aparecía en primer plano. Fíjense qué importante, porque pudiéramos pensar que siempre cuando leemos la Sagrada Escritura, cualquier libro de ellos, pues siempre va encaminado a que tiene que ser algo estrictamente, digamos, religioso. Aquí en este libro, pues claro que lo es parte de la Sagrada Escritura, pero digamos que no está en primer plano. El principal interés residía en la búsqueda de una sabiduría consistente en saber resolver, acertadamente los problemas diarios, digamos, los problemas cotidianos del ser humano, buscando esta sabiduría más allá de la cuestión religiosa, que por supuesto, pues es importante, pero digamos que este aspecto es el que sobresale en este libro de los proverbios. Este libro, mis queridos hermanos, amigos, familia, se presenta como obra del rey Salomón, a quien el libro de los reyes elogia como el más grande de los sabios y le atribuye la composición nada más y nada menos que de 3000 proverbios. Esto lo vamos a encontrar en el libro primero de los reyes del capítulo 3, versículo 12, y capítulo 5, versículos del 11 hasta el 12. Entonces, este libro de los proverbios pues se le atribuye a este rey, Salomón, hijo del rey David, y bueno, a quien se le conocía antiguamente como el rey sabio. Y como aquí se habla de sabiduría en el libro de los proverbios, pues quién mejor que este rey como para haber compuesto un libro en donde se tiene contenida precisamente esta sabiduría. Las colecciones de proverbios atribuidas a Salomón tienen semejanza externa con las colecciones originadas en el paganismo, y esas características permiten suponer que serían las más antiguas del libro de los proverbios. Sin embargo, muchos autores afirman que gran parte de esta colección de los proverbios
o por lo menos algunos de los proverbios, pudieran provenir del mismo Salomón. Los conocedores, los estudiosos de la Sagrada Escritura encuentran que quizás no todo el libro de los proverbios pues sea de la autoría de Salomón, sino solamente quizás algunos de ellos. Sin embargo, las dos colecciones de proverbios atribuidas a Salomón, así como las dos colecciones atribuidas a los sabios, hago un paréntesis, porque dicen los estudiosos que una parte se atribuye a Salomón y otra parte a sabios del pueblo de Israel. Pero son obras sapienciales de la Biblia que denotan un importante avance sobre nuestros antecedentes del paganismo. Sobre sus antecedentes del paganismo. Entonces, de entrada, pues vayamos pensando en esto, conociendo esta parte que, pues, aunque es un libro de sabiduría que va dentro de este bloque de libros sapienciales, no es atribuido totalmente al rey Salomón, sino que por ahí pues se encuentran algunas partes del libro que son atribuidas pues a algunos sabios del pueblo de Israel. Su estructura literaria sigue un paralelismo complementario o contrario, y su enfoque se apoya principalmente en tres pilares. ¿En qué es lo que se sostiene o cuáles son estos pilares en los cuales descansa, digamos, este libro de los proverbios? Pues son tres, principalmente tres. El primero es cómo Dios crea y sostiene la armonía del universo y nos invita a colaborar en esta obra. Ese es, digamos, el primer pilar en el cual descansa este libro de los proverbios. Vuelvo a repetir, Dios crea y sostiene la armonía del universo y nos invita a colaborar en esta obra. Entonces, es lo que decíamos hace un momentito, pues viendo esta maravillosa naturaleza de la cual hoy estamos rodeados, pues encontramos esa armonía precisamente de Dios creando todo esto y invitándonos también a ser parte, a colaborar en esta obra. Segundo pilar fundamental de este libro, pues es que la vida, habla de lo que es la vida como lo más importante y nos enseña cómo su fin fundamental es vivir felizmente. ¿Cómo podemos lograr el ser o vivir felizmente? Bueno, el libro de los proverbios contiene, digámoslo así, el instructivo o las pautas para poder llegar a esto, y pues es muy sencillo según nos lo plantea el libro de los proverbios, y esto es pues llegar a ser justos, sabios, generosos, evitar el adulterio, la embriaguez y la injusticia. Y vaya que pues sin duda esto nos llevará a esa felicidad, porque todo esto que mencionábamos ahorita pues pudiera traernos lejos de alguna felicidad, todo lo contrario, una gran infelicidad. Entonces es muy importante apartarnos de todas estas cosas, todo esto que nos hace daño, y llegar a ser justos, sabios, generosos, evitar el adulterio, la embriaguez y la injusticia. Y como tercer pilar fundamental en el cual se sostiene este libro, pues se hablan de los valores que están enraizados en el temor de Dios. El principio de la sabiduría, como ya lo hemos analizado en otros libros, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y este temor de Dios pues consiste en un amor lleno de respeto y reverencia hacia Él, traducido pues en el esfuerzo por ser fiel a la alianza. Es decir, que temer al Señor no significa, digamos, tenerle miedo, sino más bien tener miedo de ofenderle, que es algo distinto. Es respetarle, es vivir de acuerdo a su santa ley. Ahora vamos a lo que son los datos acerca del libro. Y vamos a encontrar primeramente, con respecto al libro, pues que, como ya decíamos, el autor inspirado, aunque tradicionalmente se le atribuye al rey Salomón por su sabiduría legendaria, ahora se conoce que pues es una colección de varios
autores desconocidos. Entonces, pues la tradición lo atribuye a Salomón, pero pues ahí tenemos también esta situación de cómo los que estudian la Sagrada Escritura a fondo, cada uno de los libros, pues se encuentran que también aquí hay varios autores desconocidos. Entonces, ahí está en cuanto al autor. La fecha de redacción del libro, de los Proverbios, pues se fueron creando durante los siglos 10 y 11 antes de Cristo y se recopilaron entre los siglos 6 y 8 aproximadamente antes de Cristo. ¿Cuál es el tema principal de este libro de los Proverbios? Pues es la sabiduría sobre la vida cotidiana. Este libro tan interesante, tan hermoso, lleno de sabiduría, pues solamente consta de 31 capítulos, que pues no es un libro tan extenso, pero sí es muy, muy rico en cuanto a su contenido. Y bien, pues ahora vamos a lo que es digamos, el esqueleto, la estructura de este libro de los Proverbios. Y este libro comienza con una introducción que es del capítulo 1, versículos del 1 hasta el 9. Esto es la introducción de este libro. Ya más adelante vamos a encontrar la primera colección salomónica. Primera colección salomónica, esto ya lo ubicamos en el capítulo 10, los versos del 1 hasta el 22. Enseguida vamos a encontrar la primera colección de los sabios, que viene ya en el capítulo 22, versos del 17 hasta el 24. Después vamos a encontrar la segunda colección de los sabios, en el capítulo 24, versos del 23 hasta el 24. Y más adelante encontramos la segunda colección salomónica, que ya viene en el capítulo 25, versos del 1 hasta el 29. Ya casi al final vamos a encontrar los dichos de Agur en el capítulo 30, los dichos de Lamuel en el capítulo 31, versos del 1 al 9. Y por último, para cerrar este libro de los Proverbios, encontramos el elogio de la mujer ejemplar. El elogio de la mujer ejemplar, que es la última parte del libro, y lo vamos a encontrar en el capítulo 31, versos del 10 hasta el 31. Pues esta es, digamos, la estructura, el esqueleto que conforma este maravilloso libro de los Proverbios, y que de veras, cuando ustedes lo lean, lo estudien, lo saboreen, pues vamos a encontrar realmente una guía para nuestra vida. Y un poquito a manera digamos, semblanza general del libro, pues vamos a encontrar que la primera colección de Proverbios, ya más que semblanza, pues entrando a la estructura y analizando esta parte de la introducción, vamos a encontrar aquí que la primera colección de Proverbios que sirve de introducción a la obra fue compuesta probablemente en el siglo V antes de Cristo. Entonces vean desde cuándo, siglo V antes de Cristo, desde cuándo se tiene, digamos, esta colección de Proverbios, que es un libro antiquísimo y tiene enseñanzas que son verdaderamente oro molido si las meditamos, si las analizamos y sobre todo si las aplicamos. En ella se expone con brevedad el carácter y la finalidad del libro. En el verso 7 se propone el final al que se dirigen todas las consideraciones que vendrán a continuación. Y encontramos aquí pues que gran parte del sentido de todo esto va en relación a honrar al Señor. Y después sigue una larga serie de breves discursos de un padre a su hijo, o quizás de un maestro a su discípulo, al que según la costumbre lo llama hijo. Así comienza este libro de los Proverbios, haciendo alusión a esa sabiduría y la manera en cómo, digamos, un padre instruye a su hijo en estos caminos de la sabiduría, y de esta forma, pues llevarlo
y también llevarnos a nosotros a vivir una vida feliz. A veces pensamos que no, o se dice por ahí, o llegamos a pensar que no hay manera, o es muy difícil ser feliz en esta vida. Sin embargo, pues en la Sagrada Escritura está, créanme, está la clave, está la enseñanza misma, la palabra de Dios que nos dice a través de los libros, a través del escritor sagrado, cómo llegar a esto, y que aunque pareciera imposible, pues no lo es. Después sigue una serie de largos discursos, como ya decimos, en donde se toma eh, pues esta manera. Déjenme decirles que en el antiguo Israel, bueno, pues era común que los maestros tuviesen a sus alumnos, ¿sí? Y ellos les transmitían pues lo más que podían acerca de la vida, del cómo desenvolverse, y es la forma en que al inicio de este libro se nos va como queriendo instruir, y la sabiduría es, digamos, de alguna manera toma esa personificación en la cual pues nos está hablándonos a nosotros, al lector, al que está eh, leyendo la palabra de Dios y queriendo instruir como lo hace un maestro a su alumno, o como lo hace un padre a su hijo. También la sabiduría, pues aquí, como ya lo decía, toma la palabra y pues se dirige no solamente en apariencia a ese discípulo o a ese hijo, sino a todo aquel que quiere escuchar la palabra. Todas las enseñanzas del libro, aunque exponen aparentemente, tengo aquí una gran cantidad de cachorros, y bueno, de repente se ponen medios nerviosos, medios nerviosos, pero bueno, pues aquí estamos con ellos un poquito tratando de calmarlos. Decíamos, perdón, todas las enseñanzas del libro, aunque exponen aparentemente una sabiduría humanista, en el fondo, ya movieron la mesa, en el fondo instruyen sobre la forma práctica de honrar al Señor. Ya en la segunda parte de lo que es esta estructura, que es la primera colección, digamos, salomónica, después de una larga introducción, comienza la serie de proverbios atribuidos a Salomón. Quizás esta sea la parte pues más antigua del libro. Esta colección, mis queridos hermanos, amigos, familia, pues está constituida por proverbios de dos miembros, la mayor parte de ellos expresados en paralelismos antitéticos. Es muy, digamos, interesante. No se percibe que haya un orden entre los proverbios de modo que formen un solo discurso. La enseñanza que se propone en su mayor parte es una sabiduría de carácter humanista. Aunque decimos y sabemos que es palabra de Dios, pues recuerden, como lo decíamos al inicio, pues va todo esto encaminado a enseñarnos dentro del ámbito humano el cómo vivir, cómo poder afrontar la vida diaria, pero aplicando esta primicia de la sabiduría, que es, como ya decíamos, el temor de Dios. La enseñanza que se propone en su mayor parte de este tipo humanista, y pues se encuentra, vamos a encontrar normas para la vida honesta y la concordia con la comunidad. Pero la introducción ha colocado bajo una luz la tonalidad de proverbios salomónicos, mostrándonos así que la sabiduría consiste en vivir de acuerdo a la ley de Dios, y esto le ha dado un nuevo sentido a nuestra vida. Se recalca pues una y otra vez cómo lo importante, o cómo el centro, digamos, de este libro recalca una y otra vez esta parte de que vivir de acuerdo a la ley de Dios pues nos da esa sabiduría, y también nos da un nuevo sentido a nuestra vida. Es decir, vamos a vivir no de acuerdo ya a nuestros criterios o aquello que nosotros consideramos
como lo mejor y que seguramente pues muchas veces nos equivocamos, sino ahora el libro nos propone vivir bajo esta primicia de tener como guía, como faro, digamos, en nuestro caminar por el mundo, pues ese temor de Dios. Después, atendiendo, como lo estamos haciendo, la estructura, nos vamos a encontrar con la colección, primera colección de los sabios. Cuando decimos esto, recuerden que está estructurado así porque pues ya lo mencionamos. En apariencia está atribuido a Salomón, aunque no todos los proverbios, no todo el contenido es a Salomón, sino también algunos sabios. Por eso digo primera colección de los sabios. Y aquí vamos a encontrarnos con una colección de proverbios atribuidos a los sabios sin otra precisión. No se dice quiénes fueron, cuántos fueron, sino únicamente así, a los sabios. Y se distinguen de los contenidos de la colección salomónica porque la mayoría de ellos son más extensos y algunos forman un breve discurso. Esta es digamos, la diferencia si los comparamos con los que son atribuidos al rey Salomón. Aquí vamos a encontrar que estos son más extensos y de alguna forma terminan con un breve discurso. Bien, estos proverbios contienen una exhortación o una instrucción en su primera fase y en la segunda se exponen las consecuencias que se sigue de la observancia o desobediencia del ordenado en primer lugar. A toda acción corresponde una reacción y todo aquel o todos aquellos que de alguna manera no obedezcamos, digamos, esta primicia de honrar, de amar a Dios y tenerlo como nuestra guía, pues sin duda vamos a tener una consecuencia y la consecuencia es pues no vivir felices, no vivir en gracia, en amistad con Dios. Esto es lo que nos vamos a encontrar también aquí, cómo se pide o se alienta, perdón, a la observancia y la obediencia de esta ley de Dios. Bien, en la segunda colección de los sabios, vamos a encontrar que también es atribuida a los sabios y vamos a encontrar que contiene pocos proverbios sobre diversos temas. El último de estos es sobre la pereza y tiene mayor extensión y forma un breve discurso. Hay una parte muy interesante aquí porque se habla de esto, que digamos pues es uno de los pecados capitales, la pereza, y pues se habla algo breve en este sentido, aunque no hay indicaciones como para poder fijar la fecha en que la serie tuvo su origen. En la segunda colección salomónica de proverbios atribuidos a Salomón, nos lleva a la indicación de que fue recogida por los sabios de la época del rey Ezequías. Más o menos es en este tiempo en que se ubica esta segunda colección salomónica. Estamos haciendo, créanme, un repaso pues muy breve, muy rápido del contenido de este maravilloso y excelente libro de los proverbios que ustedes seguramente van a disfrutar mucho, van a amar y vamos todos a tratar de aplicarlo a nuestra vida, pero es maravilloso, es un repaso muy rápido, es un análisis muy breve, pero ya verán ustedes cómo lo van a disfrutar. Seguimos en lo que es la estructura y ahora vamos a los dichos de Agur o proverbios de Agur. ¿Quién era Agur? Bueno, Agur era un miembro de la tribu de Masá, descendiente de Ismael, y pertenecía, por lo anterior, a tribus árabes. De este personaje no se tienen más conocimientos que los que aparecen en este texto. Agur reflexiona sobre la incomprensibilidad de Dios y sus expresiones y cómo son semejantes a las de la última parte del libro de Job. Recuerdan ustedes, analizamos el libro de Job de la semana anterior y pues ahí hablábamos de este personaje y decíamos, nos decía el libro,
cómo pues este hombre Job no era judío, no pertenecía al pueblo de Israel, sin embargo sí era un hombre temeroso de Dios, sí era un hombre cumplidor de la ley, era un hombre preocupado por amar a Dios y respetarlo, y bueno, pues era su descendencia, digamos, de este pueblo, de los árabes, y este hombre que encontramos también aquí en el proverbio y que forma parte del libro, como los dichos de Agur, pues tiene también, al igual que Job, este origen. Algunos comentaristas opinan que esta sección de proverbios numéricos que encontramos en estos dichos de Agur no pertenecen a Agur, sino que constituyen otra colección de las que componen el libro de los proverbios. Son, mis queridos hermanos, amigos, familia, pues libros muy antiguos y en los cuales, a pesar de que se hacen estudios extensos, sigue siendo difícil precisar exactamente el origen que tienen, cuándo fueron exactamente escritos, exactamente por quién, es complicado, son siglos y siglos atrás, incluso antes de Cristo, pero la sabiduría que contienen, la enseñanza que hay en ellos, pues es muy grande y por supuesto que es aplicable a cualquier época, en cualquier tiempo, porque eh, la sabiduría que viene del temor a Dios, del santo temor a Dios, pues es algo que no tiene tiempo ni espacio, trasciende más allá del tiempo y del espacio, y por eso puede ser aplicado y fue aplicado ayer, hoy y seguramente el día de mañana también lo va a hacer. No tiene tiempo, no tiene espacio. Son enseñanzas, digamos, que rebasan estos parámetros. Después ya en el siguiente espacio de esta estructura del libro de los proverbios, vamos a encontrarnos con otro apartado que es el de los dichos de Lemuel. Los dichos de Lemuel. Estos proverbios son atribuidos a un rey de Masá llamado Lemuel, de la misma tribu árabe a la que pertenecía también Agur. ¿Sí? Entonces, importante que vayamos ubicando estas partes que conforman el libro y los personajes a los cuales se les atribuye. Entonces, estos dichos de Lemuel, pues este hombre tiene un origen igual que el hombre de los dichos de Agur. Es el mismo origen, de origen árabe, a la que pertenecían también Agur. Lo que aquí encontramos, lo que vamos a encontrar en realidad, pues no son, digamos, enseñanzas propuestas por este rey, porque era un rey este Lemuel, sino que él las recibió de su madre y se refieren a las cualidades que deben tener los gobernantes. Y vaya, ahora que estamos en tiempos en los cuales nosotros, al menos nosotros los mexicanos, vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestros futuros gobernantes, presidentes, eh, pues es una reflexión que nos lleva a pensar en cómo debería ser o qué características o qué valores, digamos, pudiera tener aquel hombre o aquella mujer que está puesta por Dios para dirigir a un pueblo, a una nación. Entonces es interesante que leamos todo esto, porque también, ¿por qué no decirlo? Pues puede ser de alguna forma una luz para nosotros, ¿no? En el sentido de saber, pues elegir y elegir bien. Proverbios 31:3 es una advertencia contra, también contiene una advertencia contra el desorden sexual. Los versos 4 al 7 nos hablan de consejos contra los excesos de la bebida, que pueden hacer descuidar la atención debida a los pobres. Y los versos 8 y 9 en este mismo apartado de dichos de Lemuel son un llamado para que se ocupe de los pobres y se administre recta justicia. Entonces, si se fijan, todas estas cuestiones eh, pues son parte del vivir humano de aquellos tiempos, pero también de hoy. Por eso decíamos que son aplicables a cualquier tiempo. Y si en aquellos años ya se hablaba de ese desorden sexual que lleva pues a la tristeza, a la destrucción de familias, de personas,
pues hoy es lo mismo. Los excesos en la bebida, bueno, pues eso es algo que ocurría hace 2000 años y que hoy día pues sigue ocurriendo. Y pues todo esto cuando es eh, o son características que tiene, digamos, algún dirigente de de alguna comunidad, pues es muy lamentable que se tengan estas actitudes, porque esto, lejos de ayudar a una buena administración de la justicia y de atención a los más necesitados, pues exactamente lleva a lo contrario. Entonces, esta parte es muy interesante porque habla de todo digamos, desorden que puede llegarse a tener, no solamente en los dirigentes, sino en cualquiera de nosotros, en cualquier persona, porque todos estamos, o mejor dicho, no estamos exentos de ninguna manera de caer en errores de este tipo. Y bueno, pues ya prácticamente para terminar el libro, nos hemos ido muy rápido. Es muy difícil, la verdad, analizar un libro y pues querer extraer lo mejor de él en tan poquito tiempo. Cuando nosotros estudiamos Sagradas Escrituras en el Instituto Bíblico de Guadalajara, pues analizábamos los libros y a veces nos llevábamos en un libro un mes, 2 meses o quizás hasta más, porque pues debemos de hacerlo con calma, con oración, con meditación. Y bueno, aquí lo que pretendemos, como lo hemos dicho, es hablarles de una forma muy breve, muy resumida de cada uno de los libros para que de alguna forma intentar motivar a ustedes, mis queridos hermanos, amigos, familia, a que se interesen por ir, abrir su Sagrada Escritura y tener ese encuentro con Jesús Palabra. Pero es es muy breve el tiempo y pues lo mejor les digo es analizarlo, estudiarlo con calma en nuestras casas. Así pues hemos llegado casi ya hasta el final de esta parte del libro de los Proverbios, en donde vamos a encontrar el elogio de la mujer ejemplar. Se nos va a hablar acerca de esas cualidades que una mujer debe tener, ¿no? Como para ser la ideal, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. ¿Cómo debiera ser? Esto vamos a encontrarlo aquí. Proverbios concluye con este elogio de la mujer ejemplar compuesto en forma de acróstico, como otras obras del Antiguo Testamento. Los responsables de la recopilación de las colecciones que componen el libro de los Proverbios han escogido este texto para coronar la obra, porque la descripción elogiosa de una mujer ejemplar se adapta a la figura de la sabiduría personificada que en varios momentos ha hecho uso de la palabra. Esta es la mujer de la que se dice al final que es digna de alabanza, porque como compendio de todas sus virtudes es la que honra al Señor. O, en traducción literal, es temerosa del Señor. Entonces, es una forma de coronar este maravilloso libro hablando de eh, digamos, de estas cualidades que debe tener la mujer, pero va más allá de señalar en específico a la mujer, sino el enfoque va pues a hablar también en la figura de la mujer, cómo nos quiere, digamos, enseñar el libro, lo que debiéramos nosotros tener como cualidades específicas ante Dios, ¿sí? Esa mujer pues bien puede ser, y así lo han analizado algunos estudiosos de la Biblia, esa mujer puede ser el mismo pueblo, nosotros, todos completos, el pueblo de Dios, y las actitudes que debiera tener, aunque pues no deja también de aplicarse también literalmente específicamente a la mujer como ese depósito de cualidades que debería tener esa mujer, digamos, ideal, así lo dejamos entre comillas, y que aquí se nos presenta en este libro de los Proverbios. Pues al final, ¿qué nos deja este libro de los Proverbios, que es tan riquísimo en consejos, en sabiduría? Pues sin duda son muchas las enseñanzas que podemos sacar de este excelente libro,
pero sin duda una muy especial y que además es fundamental para todo el que quiere seguir a Cristo y ser discípulo de Él, del Señor, pues es que la verdadera fe consiste en vivir rectamente al tener presente a Dios eh, y pues que no basta con creer, digamos, verdades religiosas que se nos han enseñado, sino que lo más importante es que hay que vivir todos los días y en todas circunstancias los valores del reino. Por más que se nos diga, por más que escuchemos prédicas o enseñanzas o vayamos a estudiar la Sagrada Escritura, por más que pues incluso vayamos a misa y escuchemos la palabra, en fin, si nosotros en la práctica, a eso va encaminado el libro, si nosotros en la práctica no aplicamos todo esto que escuchamos, todo esto que se nos ha enseñado en nuestra vida diaria, y a esta vida diaria no le aplicamos los valores del reino de Dios, pues sería inútil tener, digamos, el conocimiento sin atender a esta parte que es fundamental, el hecho de llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir, a vivir esos valores del reino. Y aquí podría surgir la pregunta de cuáles son esos valores del reino de Dios. Y pues bueno, son muchos, pero digamos de una forma sencilla, pues primeramente es la verdad, vivir de acuerdo a lo que es la verdad, vivir el amor en su más extensa extensión de la palabra, vivir el amor, porque si algo define a Dios, de muchas formas lo podemos definir, pero la definición más perfecta que hay de Dios, pues es que es Dios, Dios es amor. Y si Dios es amor, pues nosotros estamos llamados también a ser amor. Y el que ama, pues no peca. Y el que peca, pues no ofende. Y no ofendemos a Dios ni tampoco al prójimo. Entonces, dentro de los valores del reino que nos invita a vivir este libro, pues está la verdad, el amor, la justicia y la libertad. Y aquí hago un pequeño paréntesis en este último valor del reino que es la libertad, y señalamos que a veces se confunde el término libertad con tener que, digamos, vivir de la manera en que nosotros querramos, sino a la manera en que como quiere que vivamos Dios. Porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Vivir en libertad es vivir de acuerdo pues a las enseñanzas de Dios, en pocas palabras, esa es la verdadera libertad. ¿Y por qué el vivir sujetos a la ley de Dios nos hace libres? Pues porque nos libera del pecado, así de sencillo. Cuando se vive en pecado, creyendo que estamos viviendo de acuerdo a como nosotros más nos plazca y así sentirnos libres, y hasta a veces decimos es que yo soy libre de hacer lo que quiera, pues qué curioso, pero cuando vivimos de esa forma es cuando más esclavos somos. Cuando vivimos de acuerdo a como nosotros nos place es cuando más esclavos somos. ¿Por qué? Pues porque nos esclaviza el pecado, el vicio, actitudes que nos alejan de Dios, y realmente vivir lejos de Dios es vivir infeliz. Entonces, pues muchas cosas pudiéramos, vuelvo a insistir, rescatar, destacar, sacar de este libro de los Proverbios, pero la principal es esa, vuelvo a repetir de una forma ya más resumida, es vivir de acuerdo a como Dios nos pide, y es vivir nuestra vida diaria conforme a los valores del reino que son la verdad, el amor, la justicia y la libertad. Es así de sencillo. Pues bien, mis queridos hermanos, pues vamos a terminar esta eh, parte de este libro, o mejor dicho, esta parte de lo que son los libros sapienciales, y vamos a terminarla, pues como siempre lo hemos hecho, con oración. Oración que es muy importante. Este espacio al que hemos llamado el carpintero lo hemos querido dedicar al Señor San José, queremos ponernos bajo su patrocinio, y por eso siempre al final de cada análisis de cada libro, pues queremos recordar a San José, al Señor San José,
jefe de la Sagrada Familia, Padre nutricio del Hijo de Dios, queremos dirigirnos con alguna oración o alguna consagración. Pues vamos a encomendarnos a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, esposo de María, Padre virginal de Jesús y mi Padre espiritual, me consagro enteramente a ti, abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. Ayúdame hoy a rezar y ser virtuoso, instrúyeme en la sabiduría de los santos, protégeme de los engaños del enemigo y ayúdame a no pecar. Y si hoy expiara mi último aliento, quédate a mi lado y llévame al cielo con Jesús y con María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues feliz Pascua de Resurrección. En algunos lados dicen felices Pascuas de Resurrección. Bueno, como se acostumbre, a mí me gusta decir mejor feliz Pascua de Resurrección tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Y pues vivamos estos valores del reino, vivamos alegres, felices, porque Cristo ha resucitado. Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo de resurrección. Hasta entonces.